En la actividad 9. En la actividad 9 vamos a ir a la unidad 2 de la guía, el problema 5B. Perdón, profe, ¿de qué unidad era este ejercicio? De la unidad 2. Ok, De la unidad 2. De la unidad 2 vamos a hacer el 5B. El problema era, en los siguientes casos, determinar y graficar el dominio natural de la función. En este caso, la función es una función vectorial de dos variables. Las variables son x y las imágenes caen en R3. O sea que tenemos tres funciones componentes que podríamos denominar F1, F2 y F3. Cada una de esas tres funciones componentes es una función de dos variables, las variables x y. Entonces, el, el dominio natural de la función vectorial f se define como la intersección del dominio natural de F1, F2 y el dominio natural de F3, de las tres funciones componentes. ¿Por qué? Porque la idea es que para poder evaluar la función vectorial completa, tengo que poder evaluar las tres funciones componentes. Basta que una de las tres componentes no la pueda evaluar para que no pueda evaluar la función vectorial. Para determinar el dominio natural de la función 1, la primera componente, se tiene que cumplir que el argumento de la raíz cuadrada de 1 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Esto implica que 1 es mayor o igual que x. ¿Bien? Esa es primera condición. Segunda condición, el dominio natural de la función 2 va a estar dado por, acá también tengo una raíz cuadrada, pero en el denominador de x más 1. O sea que x más 1, como es argumento de una raíz cuadrada, tiene que ser positivo y no puede ser 0 porque está en el denominador. O sea que esto tiene que ser mayor a 0. Lo que implica que x es mayor que menos 1. Por último, en cuanto al dominio natural de la función 3, el argumento del logaritmo natural tiene que ser positivo, o sea, mayor o igual a 0. O sea que y menos x tiene que ser, perdón, mayor que 0, no creo que dice mayor o igual, mayor que 0, no puede ser 0. Eh, entonces esto significa que y es mayor que x. Bien, si represento gráficamente los puntos que satisfacen las tres condiciones en simultáneo, x es menor, perdón, o igual que 1. Entonces está la recta x igual a 1. X mayor que menos 1. La voy a hacer la línea punteada para indicar que los puntos no pueden ser iguales a menos 1. Quiere decir que tengo que tomar los puntos que están comprendidos entre estas dos rectas. Y además, en donde y es más grande que x, la recta y igual a x es una recta que pasa por el origen. Y la hago punteada porque tiene que ser mayor, o sea, tiene que estar por encima. Entonces, los puntos que pertenecen al dominio de F serían todos estos. Este es el dominio natural de la función vectorial
podríamos indicar que el dominio natural de F va a estar dado por todos los puntos del plano, tales que X es mayor que -1 y menor o igual que 1, y además se tiene que cumplir que Y sea mayor que X. Debemos definir el dominio natural de esa función vectorial. ¿De acuerdo? Es bastante simple determinar dominios naturales de funciones vectoriales, pues lo único que hay que hacer es buscar los dominios naturales de todas las componentes y tomar la intersección de todas. Profe, una consulta que no lo terminé de entender bien en el video. Sí, Entiendo cómo es que graficamos, bueno, el dominio y la imagen, que lo hicimos por sí, separado, pero en un momento vos en el video mencionás que en ningún momento hicimos la gráfica de la función vectorial. sí. ¿Eso lo vamos más adelante o cómo se hace? Porque no No, me no, terminó es de quedar que claro. no se, las funciones vectoriales no se grafican. Si recordás, cuando nosotros teníamos una función escalar de una sola variable, o sea, las de análisis uno, la gráfica estaba en R2. Si tengo una Sí, función de dos variables escalar, la gráfica está en R3, era una superficie. ok, Entonces, si ya tengo una función de cuatro variables, listo, no podemos graficarla, o sea, la podemos tratar analíticamente la gráfica, pero no hacer dibujitos. En el caso de las funciones vectoriales, no se grafica la función, lo que se grafica es el conjunto imagen, en algunos casos, ¿no? Cuando es útil. Eh, por ejemplo, las funciones vectoriales de una sola variable se las utiliza para definir curvas, tema que vamos a ver el miércoles que viene. Todo el miércoles que viene lo vamos a dedicar exclusivamente al tratamiento de curvas como conjunto imagen de una función vectorial de una variable. Y el viernes que viene vamos a ver la gráfica de conjuntos de imágenes de funciones vectoriales de dos variables cuyas imágenes caen en R3. O sea, eh, no graficamos la función, sino que graficamos los conjuntos de imagen. O sea que le vamos a dar vamos a analizar dos clases enteras, una para curvas, otra para superficie, pero para graficar las imágenes, no la función. No se grafican las funciones de vectoriales, las funciones vectoriales, ¿de acuerdo? ok, perfecto. Mm. Bueno, ahora voy a pasar a la unidad 3. La tenemos. Y de la unidad 3 voy a resolver primero el problema 2. Como me dicen, ¿por qué existe este límite? Fíjense que este es el límite de una función vectorial. A cada valor de u le corresponde un par x, y. ¿Está bien? A cada valor real le corresponde un punto del plano. Pero no existe este límite que es otra función vectorial de una sola variable, la variable u. Bueno, veamos. Primero voy a resolver el límite de la primera función vectorial. Entonces, límite para u tendiendo a cero de la función vectorial seno de u sobre módulo de u, coma, u logaritmo natural de u. El límite de una función vectorial se puede calcular como el límite de cada una de las componentes, o sea, del seno de u sobre módulo de u, coma, límite para u tendiendo a cero de u por el logaritmo natural de u. Lo único que hice fue aplicar el límite a cada una de las componentes. Si el límite de la función vectorial existe,
Entonces tienen que existir los límites de cada una de las componentes. Ahora quiero resolver el límite para u tendiendo a cero de seno de u sobre módulo de u. Pero antes de resolverlo, ¿qué valores puede tomar u en esta función vectorial? Los reales menos el cero. Mayores. Sí, también. Sí, solamente los reales menos el cero. No, tienen No que por el ser, logaritmo. claro, u Serían tiene los que ser más, positivos. u tiene que ser positivo porque si no, no puedo evaluar el logaritmo de u. Los logaritmos están definidos para valores positivos, para argumentos positivos. O sea que sí o sí, u tiene que ser positivo, no puede ser negativo, porque no pertenece al dominio de esta función vectorial. ¿De acuerdo? De la primera. Entonces, eh, acá nos queda, Entonces no usas el módulo, sino solo con U. claro, ahí está el seno de u. Y el módulo de u es igual a u porque u es positivo, no puede ser negativo, insisto. Y acá nos queda el límite para u tendiendo a cero del logaritmo natural de u dividido 1 sobre u. ¿Ven? Lo escribo de esta manera. ¿Por qué? El primero, el primer límite es seno de u sobre u cuando u tiende a Uno. cero es igual a 1. Bien. Y el segundo, cuando u tiende a cero, el logaritmo natural de algo que tiende a cero tiene infinito y 1 sobre u también tiene infinito, ¿no? Acá me queda una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, puedo salvar la indeterminación aplicando la regla del L'Hopital. Puedo calcularlo como, vamos a escribir así acá abajo, el límite para u tendiendo a cero de la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u. Y la derivada de 1 sobre u es menos 1 sobre u cuadrado. Este es el límite para u tendiendo a cero de menos u al cuadrado dividido u. Este cuadrado con la u se simplifica y cuando u tiende a cero esto es cero. Conclusión, este límite vale 1, 0. ¿Alguna duda? ¿Se entendió esta primera parte? ¿Se entendió? Ahora, el segundo límite que me están pidiendo se parece mucho al primero, pero con la particularidad de que, ¿qué valores Sí. puede tomar u? Ahí sí el tema es que también puede tomar menores a cero, Claro. El problema lo va a tener en la primera componente, con el O sea módulo. que que no la coincide. única condición es que u sea distinto de cero, ¿no? O sea, no Sí, puede ser cero exacto. porque si no me queda el denominador. Entonces nos queda el límite para u tendiendo a cero, que seno de u sobre módulo de u, coma. Bien, entonces, acá sí, para resolver el primer límite, tenemos que resolver el límite para u tendiendo a cero por derecha, que seno de u sobre el módulo de u es igual a u, porque u es positivo, y esto es 1. En cambio, el límite para u tendiendo a cero por izquierda, de seno de u, y el módulo de u, como u es negativo, porque tiende a cero por izquierda, es igual a menos u. O sea, este límite es menos 1. Como ambos límites por derecha y por izquierda son distintos,
significa que no existe el límite para u tendiendo a cero de seno de u sobre el módulo de u en este contexto. Por lo tanto, no existe el límite para u tendiendo a cero del seno de u sobre el módulo de u. ¿Alguna duda? No, profe. No, ninguna. Bien. Ya todo pasaba en este ejercicio por analizar previamente a los límites el dominio de cada una de esta función vectorial y de esta función vectorial. Bueno, voy a continuar en la misma unidad con el problema 7e. Nos piden analizar la existencia de este límite. Acá dijimos que podríamos tomarlo como límite para x tendiendo a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y al cuadrado, coma, límite para x y tendiendo ambos a 0 de a la x y menos 1 sobre x por y. También el límite de una función vectorial es igual a el vector formado por los límites de cada una de las componentes. Este límite que vemos acá ya lo hemos resuelto antes. ¿Se acuerdan que si nos aproximábamos por rectas de la forma I n x, entonces el límite para x tendiendo a 0 de x por y, que es nx sobre x cuadrado más n cuadrado x cuadrado, acá las x con x, este x cuadrado se simplifica, o sea que este límite da m dividido 1 más m al cuadrado. O sea, dependiendo por qué recta me aproximo al origen, la función tiende a valores distintos. Por lo tanto, no existe el límite para x y tendiendo a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, no existe el límite de la función vectorial, al menos en 0, 0, ¿no? En otro lado no está. Bueno, el ejercicio se terminó acá, pero ya que estamos, yo lo que voy a hacer es resolver este límite, como para que usarlo de práctica. Acá vemos que el numerador y el denominador tienden a 0, entonces lo que podría hacer es, al producto x por y, lo voy a llamar z, de manera tal que cuando x tiende a 0 e y tiende a 0, z también. Entonces nos queda el límite para z tendiendo a 0
de a la z menos 1 sobre z. Reemplazo a x por y por una, lo llamo z. Para resolver este límite, como el numerador tiende a cero, el denominador también, podemos aplicar la regla del L'Hopital, porque z es una sola variable. La derivada de a la z es e a la z, la derivada de menos 1 es cero, y la derivada de z es 100. Ahora sí, cuando z vale cero, queda e a la cero que es 1. Sería, si me interesara el segundo límite de la segunda componente, da 1, pero en realidad no existe el límite de la función vectorial porque no existe el límite de la primera componente, por más que existe el de la segunda. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. ¿De acuerdo? A ver el 11A. En la misma guía vamos a ir al 11A. Unidad 2 ejercicio 11A. Sí, seguimos en la misma. Les aviso cuando cambiemos. Ok. Dice analizar la posibilidad de redefinir la función extendiendo su dominio por continuidad. Ya habíamos hecho esto para funciones escalares, ahora vamos a ver para funciones vectoriales. La función vectorial, que depende de las variables x y, es x cuadrado y x cuadrado más y al cuadrado, x y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Bien. En el caso de la primera función, como el numerador es un polinomio de grado 2 y el denominador es un polinomio de grado 2 homogéneo ambos. Entonces, si tomamos una familia de rectas, de manera tal que cuando x tiende a 0 y tiende a 0, y calculamos el límite de esa función vectorial para x tendiendo a 0, 0, de la primera componente, esto, perdón, voy a hacer el límite por curva. Entonces, si hacemos el límite para x tendiendo a 0 de la función evaluada en x, nos queda x cuadrado sobre x cuadrado más n al cuadrado por x al cuadrado. Simplificando, nos queda que esto es igual a 1 dividido 1 más n al cuadrado. Por lo tanto, no existe el límite, que para x tendiendo a 0, 0, de la función vectorial. Por lo tanto, no puedo extender el dominio por continuidad. O sea, no hay forma que yo defina la función en 0, 0 y, y obtenga un límite, a menos que cambie totalmente la función. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Ah, acá alguien pregunta. Dice, consulta, quizás lo dijo antes, pero los límites iterados no son condición suficiente, ¿no? No, no.
Los límites iterados o sucesivos también le llaman, no son ni más ni menos que casos particulares de aproximarse por rectas al origen de coordenadas. Acá nos aproximamos por una familia de rectas, en los iterados te aproximas por el eje X y por el eje Y. Serían casos particulares de aproximaciones por rectas. Por eso, calcular límite aproximándonos por curvas arbitrarias es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar la existencia de un límite. ¿Le está llamando el límite iterado a aproximarse por una recta en concreto y después por otra recta en concreto, por ejemplo? Sí, espera que Capaz lo tengo el concepto, pero con otro nombre, por eso. O no lo sí, recuerdo por ese nombre. en realidad, bueno, eh, sería esto. O sea, primero resolvés el límite suponiendo a la x constante y ahí lo haces tender a cero. Y en segunda instancia lo que te queda le aplicas el límite para x tendiendo a cero. ¿Está bien? Esa sería la mecánica de hacer límites iterados. Alternativamente puedes hacer para y tendiendo a cero, límite para x tendiendo a cero. Siempre de la misma función. Bien, a esto es lo que se llama límites iteradores. A la función, esto que está acá, yo lo escribo como evaluar la función en 0 en x y esto es, reemplazas la x por cero y después aplicas el límite para la función que queda. Esto no es más ni menos que aproximarse por los ejes coordenados. Estos son los límites iterados o sucesivos. Me gusta más el método este de usar recta genérica y hacer tender x sería cero. Ah, ok, sí. Sí, ¿Bien? lo tenía, pero no lo había llamado así por eso. Claro, no le habíamos puesto el nombre. Bien. Eh, Son las 7:35. Vamos a hacer un intervalo. Hoy como ven, vamos bastante bien. Nos quedan para resolver 4 problemas. Y si hacemos un pequeño intervalo de 10 minutos, son y 35, seguimos y 45. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok. Ah, Ok. profe. Seguimos, ahora voy a pasar a la unidad 4. A ver. Ujú. Y de la unidad 4 vamos a resolver el problema el 12B y 16. 11, 12, 12B o D. B, Ok. 12B. Y el 16. Primero vamos con el 12B. Y se determinan los dominios donde quedan definidas las derivadas parciales de primer y segundo orden de las siguientes funciones. Bueno, en este caso tenemos una función vectorial
de dos variables, o sea que a la función vectorial la podemos derivar respecto a cualquiera de las variables. Por ejemplo, si la derivamos respecto de x, simplemente voy a derivar componente a componente. La derivada de x por el logaritmo natural de y, si la derivamos respecto de x, es igual al logaritmo natural de y, se comporta como constante. Y la derivada de y sobre x sería menos y sobre x al cuadrado. La derivada de f respecto de y es un vector que es x por la derivada del logaritmo natural de y. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y. Y la derivada de y sobre x respecto de y es 1 sobre x. Si derivamos hallamos las derivadas de segundo orden, la derivada segunda de f respecto de x dos veces, bueno, nos queda la derivada de la primera componente respecto de x nuevamente, de f' de x, de 0, porque la derivada una constante, y la derivada de menos y sobre x cuadrado, la y queda como está, esto es x a la menos 2, pasamos el menos 2, queda 2, y a x a la menos 2 le resto 1, queda x cubo. La derivada segunda de f respecto de y dos veces, bueno, nos queda menos x sobre y al cuadrado. Como ves, la derivada de una función vectorial puede ser otro vector. Y la derivada de 1 sobre x respecto de y es 0. Y tenemos las derivadas mixtas, f segunda xy, tomamos f', la derivamos respecto de y es 1 sobre y, coma, menos 1 sobre x cuadrado. Y esto además es igual a la derivada segunda de f respecto de y primero, re x después. ¿Se acuerdan que cuando yo tengo funciones de dos variables, si la función vectorial es de clase C2, las derivadas mixtas son iguales? O sea, eh, porque esto se cumple porque la función vectorial es de clase C2. El teorema de Schwarz garantiza que el orden de derivación es totalmente indistinto. Bueno, en cuanto al análisis del dominio de la función vectorial, un requisito es que para la primera función componente, que y tiene que ser el argumento del logaritmo natural positivo, y además x tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? O sea, el dominio de la función vectorial va a estar dado por todos los puntos de R2, tales que y es mayor a 0 y además x distinto de 0. Estas nuevas funciones vectoriales que resultan de derivar la función vectorial, como sabemos, siempre el dominio de una función, de una derivada, tiene que estar incluido en el dominio de la función de cual está derivada. Entonces, por lo que veo, en todos los casos, todos los dominios de todas las funciones vectoriales tienen que ser y positivo y x distinto de 0. Por más que, no sé, por ejemplo,
si tomamos esta derivada segunda de f respecto a x dos veces, acá explícitamente no se ve que y tiene que ser positivo, pero siempre los dominios de las derivadas tienen que estar incluidos en los dominios de la función original, porque si no, no podría evaluar las derivadas si no puedo evaluar la función en un punto. Entonces, en este caso, el dominio de f'x es igual al dominio natural de f'y igual al dominio natural de f segunda xx al dominio natural de f segunda doble y al dominio natural de f segunda xy. Ahí x es lo mismo. Todos los dominios son Profe, coincidentes. Sí, pero en f' de x tiene que ser distinto de cero. Y sí. en f' de doble i es i la que tiene que ser distinto de cero. Eh, a ver cómo. Sí, no es A ver, como tal igual, sino que están incluidos dentro de ese dominio, sería. Claro, o sea, no son iguales ahí los dominios. y ahora te demuestro por qué. Es más, no, claro, es raro en doble i incluso. ¿Cómo? Que es raro en doble i porque al principio decimos que i tiene que ser mayor que cero, pero en doble i tiene que ser distinto de cero. Puede ser negativo. Te lo voy a demostrar fácilmente con una función de análisis uno de una sola variable. ¿Está bien? Suponete que vos tenés una función. La derivada de la función se define como el límite para eh, delta x tendiendo a cero de la función evaluada en x más delta x menos f de x dividido delta x. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de derivada. Sí. Vos para poder eh, calcular la derivada de una función en un punto de x, siempre tenés que poder evaluar la función en ese punto. ¿Me seguís? Sí. Entonces, ¿cómo puedes hacer para calcular la derivada de una función en un lugar donde no está definida la función? Ah, claro. Claro, Ejemplo, perdón. Sí. si f, no, una variable con más es lo mismo. Logaritmo natural de x. En este caso, el dominio de la función f son los reales positivos. ¿Está bien? Si Sí. calculas la derivada, es uno sobre x. Era lo que estaba pasando. Uno sobre x. El dominio de f' sigue siendo los reales positivos, por más que cuando vos ves uno sobre x, acá no apareciera como que x podría tomar valores negativos, ¿no? Acá no está claro de que x no puede ser negativo. Pero si tenemos en cuenta que estamos hablando de la derivada de f, que cuando calculas la derivada de f, tenés que poder evaluar f, porque si no, no podrías calcular la derivada, eh, a pesar que no está explícito en f', pero eh, tenés que seguir respetando el dominio de la función que le dio origen a la derivada. Ahí está. Sí, perdón. No lo había. No me No, está acordaba. bien. Ningún perdón porque estamos acá para eso, para preguntar y aclarar algunas cosas, ¿no? No, no pidas perdón, pregunta todo lo que sea necesario. Dejo aclarado esto así si recuerdan. ¿Qué es lo que pasa acá? Que tengo la función del logaritmo y cuando derivo me desaparece el logaritmo y pareciera como que el- las derivadas se pueden evaluar donde i es negativo, pero no se puede, justamente porque
No puedo evaluar la función en donde y es negativo. Bueno, este era el 12B. Entonces voy a pasar a ver al 16. Sigo la misma guía. Acá tenemos una función vectorial que la denominamos B. Tiene dos componentes, a cada par x y le hace corresponder un punto del plano. Y me dice hallar G, una función de una variable, para que sean ortogonales B'X y B'D. Entonces, primero, si calculo la derivada de B respecto de X, o sea, tomo la primera función componente y la derivo respecto de X. La derivada de Y es 0 y la derivada de X por G de X es la derivada de un producto de funciones de X, que es la derivada de X por G sin derivar, más X sin derivar por la derivada de G, que es G'. Y la derivada de la segunda componente respecto de X es 0, que no depende de X. Si calculo la derivada de B respecto de Y, me queda la derivada de X es 1. X por G de X no depende de Y, así que la derivada es 0. Y la derivada de Y cuadrado es 2Y. Ahora, para que B' de X sea ortogonal a B' de Y, o sea, los vectores sean ortogonales, se tiene que cumplir que el producto escalar sea 0. O sea, el producto escalar es primera componente por primera componente, o sea, G de X más X por G' de X por 1 más 0 por 2y, 0. Esto tiene que ser igual a 0. Bueno, en síntesis nos queda, lo escribo acá, bueno, G de X más X por G' de X es igual a 0. Esto que está acá se llama ecuación diferencial, ya hemos resuelto alguna. Porque en la ecuación interviene una función incógnita que no conozco, en este caso g de x, y su respectiva derivada. Entonces, la idea es encontrar una función que reemplazada en la ecuación la transforme en una identidad o la satisfaga. Entonces, este tema, si bien lo vamos a desarrollar con más detalle más adelante, pero esta ecuación es fácil de resolver, así que la voy a resolver. Lo que voy a hacer es, el G' lo voy a expresar como el diferencial de G sobre diferencial de X. La G la voy a pasar restando al otro miembro. Ahora voy a agrupar todo lo que depende de X en un miembro y todo lo que depende de G en otro miembro. Ya me queda diferencial de G sobre G, que la paso dividiendo, igual a menos el diferencial de X sobre X. Ahora lo que voy a hacer es integrar miembro a miembro, pues no se altera la inecuación. El signo negativo lo saco fuera de la integral. O sea, realizo la misma operación en ambos miembros. La integral de 1 sobre g respecto de g es el logaritmo natural del módulo de g. Como resolví una integral indefinida, le voy a sumar una constante.
el miembro de la izquierda me queda menos la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural del módulo de x, y tengo que sumar otra constante. Vamos a llamarla 0. Ahora lo que puedo hacer es agrupar los logaritmos en un miembro, más logaritmo natural del módulo de x es igual a c2 menos c1. La suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto, o sea, de g por x, que recuerden que es la g de x que estoy analizando. Y la diferencia de dos constantes es una constante. Vamos a llamarla C3, por poner un nombre. C2 es una constante cualquiera, C1 es una constante cualquiera, por lo tanto, la diferencia de dos constantes cualquiera es una constante cualquiera. O sea que el módulo de g por x es igual a e elevado a la C3, ¿no? Si e elevado a la C3 es el módulo de g por x. El e elevado a la C3 es una constante cualquiera que la puedo denominar C4, porque como C3 es cualquier constante, e elevado a la C3 es una constante. Quiere decir que g por x es igual a más menos una constante cualquiera, como la constante de un valor cualquiera, más menos es un valor cualquiera. Entonces podría decir que g es igual a una constante c dividido x. O sea, esta es la g de x. Esta expresión que está acá, si nosotros la reemplazamos en la ecuación diferencial, van a ver que la satisface. ¿Está bien? Por las dudas voy a verificar a ver si no me equivoqué en ninguna cuenta. O sea, voy a reemplazar en la ecuación, dice g de x, o sea, so sobre x más x por la derivada de g. La derivada de g es, la derivada de c sobre x es menos c sobre x al cuadrado. Y como ven, si sumo c sobre x menos c sobre x, porque simplifico las x, esto da 0, ¿no? Está bien. Bueno, pero además el problema me decía que b evaluado en 1, 1 es 3, 1. Entonces, voy a poner acá. B evaluada en 1, 1 era 3, 1. O sea que, como b era y más x g de x, y es 1, más x que es 1 por g de x, que es g de 1. Y la segunda componente era y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado es 1 al cuadrado. También reemplacé la función en 1, 1. Esto es igual a, perdón, esto ya sabemos lo que es. Entonces, 1 más 1 por g de 1 es 3. O sea, 3 es igual a 1 más g evaluado en 1. Bueno, en la segunda componente 1 es igual a 1, que no me agrega nada. En síntesis, g evaluado en 1 es, paso el 1 restando, me queda 2. Si g de 1 es 2,
reemplazo en la solución de la ecuación, que se llama solución, más una solución general, porque hay un montón de soluciones, para cada cualquier valor de la constante C obtengo una solución. Nos queda G de 1 es C sobre 1, que es igual a 2. Por lo tanto, C vale 2. O sea que G de X es C que vale 2 dividido X. Y ahí tenemos la solución a nuestro problema. En lo que respecta al tema de hoy, el tema de hoy termina acá en el planteo de la ecuación diferencial. Cuando veamos ecuaciones diferenciales con más detalle, bueno, ya vemos como algunas se resuelven muy fácilmente. Simplemente agrupando todo lo que depende de una variable en un miembro y todo lo que depende de otra variable en el otro miembro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, este era el problema 16 de la unidad 4. Voy a pasar a la unidad 5. Y de la unidad 5 voy a resolver el problema 1C. Bien. Dice, exprese la derivada o matriz jacobiana de F, hallar el conjunto donde la derivada o matriz jacobiana sea continua. A ver, el 1C es, a ver, bien. Entonces tenemos una función vectorial que depende de tres variables, x y z, y a cada componente, a cada x y z le corresponde una componente que podríamos denominar f1 y f2. O sea que f1 tiene tres derivadas parciales y f2 otras tres derivadas parciales. Entonces, la matriz jacobiana de f o derivada de f va a depender de x, de y, de z. También a veces se la pone así como j, o porque de matriz jacobiana de f depende de x y de z. Y va a ser una matriz que tiene tantas filas como funciones componentes y tantas columnas como variables. Entonces, en la primera fila vamos a tener la derivada de f1 respecto de x, la derivada de f1 respecto de y la derivada de f1 respecto de z. En la segunda fila tomo la segunda función componente y la voy a derivar respecto de x, respecto de y respecto de z. Esta es la matriz jacobiana o matriz derivada. Entonces, vamos a empezar con las cuentas. Tomo la primera función componente y la derivo respecto de x. Me queda 2x. Tomo la primera función componente y la derivo respecto de y, que es 1.
y tomo la primera función componente y la derivo respecto de z. Como no depende de z, es 0. Ahora tomo la segunda función componente, esta de acá, y la voy a derivar respecto de x. Z se mantiene constante. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, que es x cuadrado más z cuadrado, por la derivada del argumento respecto de x, que es 2x. Bien. La derivada de la segunda función componente respecto de y es 0, porque no depende de y. Y la derivada de la segunda función componente respecto de z, como no depende de z, perdón, como es un producto de funciones de z, es la derivada del primer factor respecto de z, que es 1, por el segundo sin derivar, o sea, me queda el logaritmo natural de x cuadrado más z cuadrado, menos z sin derivar por la derivada del logaritmo respecto de z, que es 1 sobre el argumento, x cuadrado más z al cuadrado, por la derivada de todo el argumento respecto de z, que es 2z. O sea, queda 2 y z queda elevado al cuadrado. Y esta es la derivada de matriz jacobiana. Ah, dividido el denominador al Hola, cuadrado, me estaba olvidando. no es un más? O sea, logaritmo más, o ¿por qué el menos? Ah, no, no, porque es el producto, no, no dije nada. Tenés Ah, razón. Estaba pensándolo como un cociente. Sí, más. Sí, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Ahí está. Gracias, Bueno, eh, el- la función está definida donde la única restricción la tengo en el argumento del logaritmo, que x cuadrado más z al cuadrado tiene que ser positivo y esto tiene que ser mayor a cero. Y esto es mayor a cero siempre y cuando, bueno, que x no valga cero y que z no valga cero, o que z, sí, que las dos no valgan cero simultáneamente. ¿Está bien? Es la única chance. Si una de las dos es distinta de cero, vamos a ponerlo así, eh, x es distinto de cero o z tiene que ser distinto de cero. Con cualquiera de los dos distintos de cero ya sé que el argumento es distinto de cero. Entonces, eh, el dominio, vamos a ponerle W, W va a estar dado por todos los x y z pertenecientes a R3, tales que x sea distinto de cero o z distinto de cero. Con que uno de los dos sea distinto de cero, ya está. Eh, Bueno, y en cuanto a la matriz jacobiana, matriz derivada, también tiene la misma restricción, que porque el logaritmo es más restrictivo que x cuadrado más z cuadrado, que no puede valer cero. Eso sería cuando x vale cero y z vale cero. Ahí también no estaría definido. Bueno, o sea que esta sería la respuesta, ¿no? Bueno, y esta es la derivada matriz jacobiana. Es el 1C.
Una consulta. ¿Sí? Em, Por ahí dice que sea continua en W, ¿no hay que justificarlo o con eso ya se sabe? Y en este caso lo que pasa son todas funciones continuas. Mm, Eh, ah, Son polinomios y el logaritmo y composición de logaritmo con polinomios, son todas funciones continuas. Y es una composición de funciones continuas, suma de funciones continuas, todos esos son continuos. ok, dale, gracias. Bien, y vamos con era el 1, 0. Bien. Y voy a pasar a la unidad 6 ahora, y vamos a resolver el 1A. Más completo. Dice, dadas f y g, son dos funciones, analicen cada caso si quedan definidas f compuesta con g y g compuesta con f, y además para cada función generada mediante composición, determine su dominio natural y obtenga la matriz jacobiana en algún punto interior al mismo. Bien, bien. Primero, acá tenemos f, tenemos g, vamos a hacer primero f compuesta con g. La función f compuesta con g no es más ni menos que f evaluada en g. O sea, f evaluada en g de v, que es u al cuadrado, coma, b menos u. Esto es g, ¿no? Lo que reemplacé acá. Si f lo evaluamos en estos puntos, como f de x y es x por y, sería u al cuadrado por b menos u, primera componente, es este x por y, coma, x menos y, o sea, la primera componente, que es u cuadrado, menos y, que sería la segunda componente, que es b menos u. O sea, quedaría b más u. En esta sería la función compuesta, que como ven, depende de las variables u y b. Si queremos calcular la matriz jacobiana de esa función compuesta, que depende de las variables u y b, bueno, como tengo dos funciones componentes, la matriz va a tener dos filas y como tengo dos variables, va a tener dos columnas. Tomo la primera función componente, esta la podría expresar como u cuadrado b menos u al cubo, ¿no? Que es lo mismo, distribuyo acá. Si tomo esta primera función componente y la derivo respecto de u, nos queda 2v menos 3u al cuadrado. Si esa función ahora la derivo respecto de b, nos queda u al cuadrado. Si tomo la segunda función componente de la composición, si la derivo respecto de u, nos queda 2u más 1. Y si la derivamos respecto de b, queda menos 1. Esta sería la matriz jacobiana de f compuesta con g. También
Son todas funciones polinómicas, diferenciables. La matriz jacobiana de la compuesta la podemos expresar como, o sea, la derivada de una composición, el producto de las compuestas, o sea, la matriz jacobiana de F por la matriz jacobiana de G. La matriz jacobiana de G evaluada en sus variables y la matriz jacobiana de F evaluada en G de V. Entonces, la matriz jacobiana de F está acá, la voy a calcular como es una matriz que tiene dos filas porque hay dos funciones componentes y dos columnas porque tiene dos variables. Tomo la primera función componente, la derivo respecto de x, es decir, y la derivo esa primera función componente la derivo respecto de y es x. Tomo la segunda función componente, la derivo respecto de x, es 1. Y si la derivo respecto de y es menos 1. Ahora voy a calcular la matriz jacobiana de G. Tomo la primera función componente y la derivo respecto de u. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Ahí, ahí en F, en la matriz de F que pusiste de G de U, B, sí. ¿por qué después pero le hiciste al final con el de XY usando Bueno, em, X? ahora la voy a reemplazar. Ah, Eh, en nuestro caso, eh, esto era, a ver, para nosotros, esto que está acá es X y esto que está acá es Y. Después donde dice X y lo voy a reemplazar por esto que dice acá. dale, ¿Está bien? perdón. Ahí Ahora lo voy a reemplazar. está bien, gracias. ¿Bien? Esto en GW. Entonces, voy con G. La derivo la primera función componente respecto de U, que es 2U. Y si la derivo respecto de B, es 0. Voy con la segunda función componente, la derivo respecto de U, es menos 1. Y si la derivo respecto de B, es 1. Como decíamos recién, bien observado, G de V es, eh, es U cuadrado B menos U, o sea, en donde U al cuadrado es X y B menos U es Y. ¿Está bien? Que es donde vamos a evaluar esto, ¿no? Entonces, I es igual a B menos U. X es U cuadrado. Bueno, abajo queda 1 y menos 1. Hay que multiplicar por la matriz 2U, 0, menos 1 y 1. Entonces vamos acá. Tenemos que resolver el producto de ambas matrices. ¿Te acuerdas que son filas por columna? Es B menos U por 2U más U cuadrado por menos 1. Ese sería el elemento de la primera fila, primera columna. Primera fila por segunda columna sería B menos U por 0. Lo voy a escribir. Más U al cuadrado por 1. Ahora voy primera fila, perdón, segunda fila, primera columna. Es 1 por 2U. Menos 1 por menos 1.
Y ahora segunda fila por segunda columna es 1 por 0 menos 1 por 1. Bueno, ahí si prolijamos, nos queda 2u por b menos 2u cuadrado menos u cuadrado serían menos 3u cuadrado. B menos u por 0 es 0, más u cuadrado por 1 es u al cuadrado. Acá nos queda 2u más 1. Y acá 0 por menos 1, menos 1. Como ven, coinciden la matriz jacobiana calculada luego de resolver la composición, queda igual que la matriz jacobiana calculada aplicando la regla, lo que se llama regla de la cadena o derivada de una función compuesta. Son exactamente iguales. ¿Alguna duda? No, ninguna. No. Acá me preguntaban analizar si se puede hacer F con G, cosa que como ven se puede. Y G compuesta con F. Vamos a ver. Voy a hacer G compuesta con F. Voy a hacer lo mismo, pero invirtiendo el orden. G compuesta con F. Las variables van a ser las de F, que son X, Y. Esto es G evaluado en F de X, Y. O sea, esto es G. F de X, Y es X por Y, coma, X menos Y. La función compuesta es la primera componente al cuadrado, o sea, X cuadrado Y al cuadrado, coma, B, la segunda, X menos Y, menos U, menos la primera, que es X por Y. Esta sería la función compuesta. Nuevamente voy a calcular la matriz jacobiana de la función compuesta a partir de la composición. También es una matriz de 2 por 2 porque tengo dos funciones componentes y dos variables. Tomo la primera función, la derivo respecto de X, y ahora la derivo respecto de Y. Tomo la segunda función componente, la derivo respecto de X, y la derivo respecto de Y, y ahí estaría la matriz jacobiana de la compuesta. Alternativamente, como hicimos antes, la matriz jacobiana de la composición es igual a la matriz jacobiana de G por la matriz jacobiana de F, la de F evaluada en XY y la de G en F de XY. Vamos a ver, la matriz jacobiana de G era 2U, 0. Tomo la segunda componente, derivo respecto de U y respecto de B.
está como evaluado en f de xy. Y la matriz jacobiana de f es derivada, primera componente, derivo respecto de x, derivo respecto de y. Segunda componente, derivada respecto de x y derivada respecto de y. Bueno, f de xy, esto que está acá es u, y esto que está acá es b. Y nos queda 2u, o sea, 2xy. Bueno, 0 menos 1, 1 por y x 1 menos 1. Entonces nos va quedando. Multiplicamos fila por columna. 2xy por y, 2xy al cuadrado, más 0 por 1, 0. Ahora, fila por segunda columna. 2xy por x, 2x cuadrado y, más x por menos 1, o sea, menos x. A ver, ¿viste bien? Fila. Ah, no, ¿No sería 0, 0. multiplicando con cero? Es cero por Sí, menos uno. sí. Me estaba viendo que había algo que no cerraba. Bueno, y ahora, segunda fila por primera columna. Menos 1 por i, menos i, eh, más 1 por 1, 1. Segunda fila por segunda columna es menos x, menos 1 por menos 1, menos 1. Bueno, nuevamente comprobamos que la matriz jacobiana calculada después de resolver la composición es exactamente igual que la matriz jacobiana calculada aplicando la regla de la función compuesta. La derivada de una función compuesta es el producto de las derivadas. Es igual que en una variable, nada más que ahora hay que multiplicar matrices. Bien. Bueno, en general, como ven, el tratamiento de las funciones vectoriales se basa principalmente en todo lo que vimos hasta ahora, en las primeras 6 unidades. La unidad 7 no aplica mucho porque la unidad 7 habla de extremos y los vectores no se pueden ordenar, o sea, los vectores no tienen máximos y mínimos, solamente se pueden ordenar de menor a mayor o encontrar máximo y mínimo de escalares. Por eso es que en la unidad 7 que habla sobre extremos no aparecen las funciones vectoriales. Ahora lo que nos quedaría es tratar eh, algunas aplicaciones de las funciones vectoriales que son se usan para definir curvas, tema que veremos el miércoles que viene, y para definir superficies, que son el tema que veremos el viernes que viene. A ver si estamos... no. Entonces, el viernes que viene es feriado, me parece. Ah, entonces lo veremos el miércoles, tenés razón, el 1 de mayo, lo veremos el miércoles siguiente. A ver, un segundito que quiero cambiar acá. Ah, pues, estoy acá, está bien. Vamos a ir a nuestra aula. Entonces, bueno, recuerden que no tendremos clase el viernes que viene, pero el miércoles sí. Vamos a nuestra aula y vamos a funciones vectoriales temadores. Actividad 9 es la que resolvimos recién. La clase que viene vamos a ver el miércoles curvas en el plano y curvas en el espacio.
Y esta va a ser la actividad que hagamos, que es más, como ven, es poco más cargadita. Es un tema importante, el tema de las curvas. Y nos va a quedar para la semana siguiente tratamiento de la superficie. Cosa que ya está, nos estamos acercando a finalizar esta primera parte del curso. Pero bueno, primero terminemos de que nos quedan ver curvas, eh, que como ven también están desparramados los temas de curva en la unidad 2, 3, 4, 6 y en la 7. ¿Sí? Bueno, este es el tema de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta sobre el tema de hoy o tema pasados. En el chat dijeron algo, querían ver un ejercicio. A ver qué tipo. Las preguntas de constructores de la actividad 8, la última. Fíjense para finalizar. Entonces, actividad 8. Sobre la clase anterior, ahora tenemos el ejercicio 11, que no sé si lo hicimos. Este, pero ahí no me acuerdo cuál era el. Ah, que está en la unidad 7. Ah, sí. Ah, este lo hicimos. Ah, espera. Este no era. Ahí está. Este. Ujú. Ahí está. A ver, entonces. En la frontera, como solo nos podemos mover sobre la curva, esa curva de forma implícita es la restricción, sí. Que agregamos el sistema de ecuaciones de la igualdad de los multiplicadores de Lagrange, sí. Bueno, sí, está perfecto. El punto 1 es lo que decís. En la curva, la frontera es una curva y es la restricción y por eso le agregamos acá esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es lo mismo que hicimos en este ejercicio 9, que también teníamos el método de los multiplicadores de Lagrange y le agregamos la restricción que era la curva frontera. ¿Bien? Eh, Perfecto. En el interior nos podemos mover en cualquier dirección, solo buscamos puntos que anulen el gradiente y analizamos el signo de Leciano. Bien, tal cual con lo que habíamos visto, como se vio acá. Buscamos donde las derivas parciales se anulan, ese es el punto crítico, y lo dejamos ahí en stand-by. En estos ejercicios que sabemos que hay extremos absolutos, porque es una función continua definida en un conjunto cerrado y acotado, eh, directamente no hace falta ni siquiera aplicar el llano, porque después, al final de todo, ¿se acuerdan? En los puntos críticos evaluamos la función y como sabemos que había extremo absoluto, donde dio el valor más grande, tomamos el máximo, y donde dio el valor más chico, sabíamos que era el mínimo absoluto, porque eran los únicos lugares donde podía haber extremos. En el ejercicio, bueno, lo mismo. Acá habíamos encontrado en el interior, punto crítico era el 0, 0, y en la frontera habíamos encontrado 4 puntos críticos, evaluamos en todos los puntos críticos, los 5, cuánto vale la función y vimos que había 2 donde la función tomaba los valores más grandes y 2 en donde los valores tomaban el valor más chico y eso
vuelvo a insistir, por ser la función sigma continua definida en un conjunto cerrado y acotado, nos garantiza que el teorema de Bolzano que hay extremos absolutos. Y bueno, el único lugar donde puede haber extremos absolutos son en el interior donde hay un extremo relativo y en la frontera donde hay extremos condicionales. Bien, bueno, parece que está bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, entonces cerramos acá.